dice en Doctrina y Convenios 38, versículo 30, mas si estáis preparados, no temeréis. Me acuerdo mucho de una frase que dijo Gordon B. Hinckley. Él dijo lo siguiente, ¿no? Nuestra seguridad yace en nuestra rectitud. Entonces, de que todos seremos probados, todos seremos probados. De que todos recibiremos enfermedad, todos, tragedias, muertes. De eso se trata la vida, acaba de decir César, ¿no? Ahorita me pregunta Cristian, ¿de qué te ríes? Pues de lo que dice César. De eso se trata la vida, dijo. ¿Por qué Pero le pasa también a la dice, el gente? que solo se ríe. De sus maldades se acuerda, ¿no? Pero ese no es el caso, porque ahorita estamos hablando de cosas santas. Entonces, todos vamos a ser probados. La seguridad yace en que podamos confiar en Dios. Y aquí quiero mencionar una experiencia tomada del texto base que tenemos, ¿no? Cuenta una autoridad general que estaban en el 2007, 2008, por ahí que fue esta crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que económicamente arrasó acá en México, no nos afectó realmente, pero en Estados Unidos fue terrible, ¿no? Y en muchas otras partes. Dice que, ya ven que leemos ahí en varios discursos de las autoridades generales que tienen un comedor en las oficinas generales de la iglesia. Entonces que bajaron y estaban 4 o 5 de ellos y llega esta autoridad general y se sienta ahí con ellos y empiezan a conversar y que en un momento la plática giró hacia la situación económica, financiera y la crisis financiera que había en los Estados Unidos. Y que en ese inter llegó el Russell M. Nelson, el entonces apóstol, y como había una silla vacía, se sentó ahí con ellos. Y que intervino 2 o 3 ocasiones y mayormente los estuvo escuchando. Entonces cuenta que en un momento se volvió muy catastrófica la conversación entre ellos, ¿no? E incluso llegaron a conversar si impactaría eso a la iglesia. Entonces el elder Nelson les menciona: la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue establecida en los Estados Unidos para tener libertad religiosa y para que a través de la economía firme de este país, la iglesia tenga los recursos para establecer Sion en todo el mundo y pueda predicar el evangelio alrededor de todo el mundo. Entonces dice que mencionó algo. Dios tiene el control. Dice esta autoridad que eso le impactó. Dios tiene el control. Entonces, si eso está en nuestras mentes de que Dios tiene el control, Víctor, vamos a dejar esos apegos a la vida. Esos apegos a me voy a morir y voy a dejar a mi esposa y a mis hijos, ¿no? O esos apegos de me voy a enfermar, nos vamos a quedar sin alimento. Al final, Dios tiene el control y a mí me puso a reflexionar, pase lo que pase antes de que venga el Salvador, lo que está pasando es porque Él tiene el control. Y si nos impacta a nosotros en una connotación que quizás no desearíamos, podremos ver que es porque Él tiene el control. Sea para vida o sea para muerte, Él tiene el control. No sé si en este punto quieren añadir algo más o brincamos al siguiente tema. Me encanta eso que has dicho, Salvador. Qué palabras de esperanza, ¿no? Y entonces es cuando nuestra perspectiva puede cambiar si comprendemos que Dios tiene el control y que a pesar de la gran maldad que hay y de la que seguirá viendo y que además aumentará, podemos saber que eso es así porque Dios lo permite y porque es parte de su plan y porque es parte de la preparación que requerimos para estos últimos días, que es parte de preparar a esos soldados fuertes que el Señor requiere para los últimos días. Tenemos que verlo con esa perspectiva. Si la maldad aumenta, si la persecución aumentara, es para nuestra preparación simplemente, porque Dios está al mando y Él lo permite.
Él lo permite. Muy bien. Víctor y César, tenemos unos 30 o 40 minutos más de programa y en este inter quiero ir al siguiente tema, que es el tema bajo el cual hemos denominado este programa, que es una voz de amonestación y una voz de promesa. Me gustaría que prepararan sus apuntes o los trajeran a cuenta para hablar sobre esta dualidad en la voz del Señor acerca de los acontecimientos futuros. Ahora, voy a invitarles a algo. Hay 417 conexiones en nuestras distintas redes sociales, en Facebook e YouTube, y en Instagram hay otro tanto que no tengo contabilizado en este momento. ¿Qué les parece si invitamos a alguien y nos ponemos la meta de llegar a 500? ¿Les está gustando la transmisión? ¿Les está gustando el podcast, la conversación? ¿Te está gustando a ti, César? ¿O ya Sí, te a mí aburrí? sí. Me veo dormido. No, para nada. Entonces, si les está gustando, ayúdanos a compartir. Invita a alguien a que venga y se una a esta transmisión. Vamos a ver, leo algunos mensajes. Dice por aquí Pepe Oliva, mi temor es ver sufrir a los demás, eso no lo puedo soportar. Otra vez, ¿no? Dios tiene el control. Si es así, es porque Dios así lo quiso. Ya, y yo creo que eso, hermano, se llama empatía y es un atributo de Cristo, entonces no lo deje, ¿no? ¿Sí? O sea, no verlo como temor, sino verlo como un atributo, ¿no, César? Me Así es. gusta esa perspectiva. Sí, porque decir Eh, no temáis no lo interpretemos como ser indolentes, ¿no? Así, no me sí, importa nada, entonces. sí, no ser indiferentes. Podemos seguir siendo empáticos y mostrando un interés genuino en las personas, pero aún así reconocer el poder de Dios en todo eso. Dice Jesús Diego, la muerte es el comienzo de la vida. Dice Cristian, primero la segunda venida, ¿habrá o ya hay una esclavitud financiera? Por ello debemos de prepararnos, pero ya, ¿de qué manera? O sea, ¿a qué te refieres? Tengo aquí un discurso para esto, hasta para otro programa. Uf, bueno. Eh, pues, rápidamente, si te das cuenta, Chava y Víctor, si se dan cuenta, el discurso de esta generación, por decirlo de alguna manera, es todo gira alrededor del dinero. Y no Ajá, solamente, cuando hablamos de esclavitud financiera, se me ocurre, ¿no? Los gurús financieros que dicen, no seas esclavo de tu trabajo, sal y emprende. Pero detrás de eso también está la esclavitud al dinero. Ahora no los critico, si quieren emprender, emprendan, hay cursos para esto, pero me refiero a la visión que tenemos como sociedad, que el éxito de una persona solo está medido en cantidades de dinero o en posiciones en empresas. Repito, ¿no? Sé exitoso y sé, independiente financieramente. No es tanto porque todos estamos embebidos en la economía del mundo, pero es qué enfoque le damos. Detrás de cuando escuchamos, sé exitoso, emprende, invierte y hazte independiente financieramente, está el mensaje de el dinero es lo más importante. Tu éxito se mide en cantidad de dinero. Detrás, y aquí quiero tomarlo con pinzas, no quiero que le den el significado que no es, pero ojo, incluso detrás de valores morales existe ese enfoque totalmente en el dinero. Cuando ustedes leen, por ejemplo, esta persona, hombre o mujer, fue exitoso, independiente y tomó las riendas de su vida y decidió renunciar a la familia y a los hijos para llegar a ser un exitoso empresario, un exitoso lo que sea, estás poniendo en la balanza, es más importante el dinero y sostener la economía que la paternidad. Entonces, ahí estamos jugando en que somos esclavos, pues, de la visión del mundo que nos da. Ya, era todo. muy bien. Comenta por aquí Víctor, ¿podemos tener temor por nuestras familias? Fíjate, Salvador, que si yo tengo un temor en esta vida, es justo eso, pero tampoco en relación a su salud, en relación a su posible muerte. Mi temor es como el temor de Leí
cuando vio que Lamán y Lemuel no participaban del fruto. Yo puedo confesar que ese es el único temor que tengo aquí en esta tierra, que mi esposa o mis hijos o mis padres o mis hermanas o mis seres más queridos no participen del fruto o no quieran participar del fruto, y por lo tanto que se pierda todo vínculo que tengo con ellos aquí en la tierra, que se pierda más allá de esta vida. Dice que eso le generaba, esa era su mayor ansiedad, dicen ahí, ¿no? Sí. Muy bien, pues bueno, hasta aquí déjame, a ver, la hermana Jacqueline dice, cuando me contagié de COVID me invadió el temor de morir y dejar a mis hijos. Me aferré a mi fe y me sometí a la voluntad de Dios. Recordé la promesa de mi bendición patriarcal. Luego sentí paz. Alma nos dice, desde Houston, he estado orando para no temer lo que está por venir antes de la segunda venida, sino que yo pueda vivir de tal manera como si hoy fuera el último día de mi vida. Gracias por su ayuda para nosotros. Muy bien, Alma, gracias por este mensaje. Bueno, Víctor, César, vámonos a esta parte, ¿no? Víctor, ¿qué significa esta cosa, no? Una voz de amonestación y una voz de promesa, una dualidad en lo que podemos ver acerca de lo que está por venir y que anticipa la segunda venida. Fíjate que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, está totalmente conectado a lo que decíamos antes de que en el mismo grado que aumente la maldad durante nuestro tiempo aquí en la tierra, en ese mismo grado aumentará el poder de Jesucristo y aumentará nuestra capacidad también, si así lo dejamos, de recibir esa guía espiritual que tanto necesitamos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la voz de amonestación y la voz de promesa? Que al mismo tiempo que el Señor nos advierte, y lo vamos a ver en diferentes escrituras, o lo podemos encontrar en diferentes escrituras, esa voz de amonestación o esa voz de advertencia, al mismo tiempo encontramos una voz llena de promesas. Entonces, esa es la razón que yo veo para no temer en relación a esa serie de acontecimientos que vamos a vivir de aquí a que regrese Jesucristo, porque también hay promesas relacionadas con esas advertencias. Si pensáramos solamente en una voz de amonestación, pues quizás sí habría razones para temer. Pero una vez que conocemos las promesas que están relacionadas a la rectitud que nosotros podamos ejercer en nuestras vidas, entonces eso compensa, y me parece que con creces, a esas advertencias o a esas cosas malas que pudieran pasar. César. Pues, ¿me repites la pregunta? Me perdí. Deja de contestarle a Cristian sus mensajes. Yo según para no interrumpir. No le hagas caso a Cristian, tú enfócate en el programa, César. Bueno, A ver, ya ¿qué les parece si hacemos este ejercicio? Vamos a ver si checamos la tercera parte de lo que estuvimos compartiendo entre nosotros sobre una voz de advertencia y una voz de promesa. Una que es a partir de la página 20. Ahí estamos citando la sección 1 de Doctrina y Convenios, que me encanta esta sección, el prefacio del Señor, ¿sí? Y allí vamos a encontrar justamente esto, ¿no? Que es una voz de advertencia, pero a la vez es una voz la voz del Señor que nos da ciertas promesas. ¿Qué te parece si hacemos este ejercicio? Por ahí tenemos señalados cuáles versículos hablan de uno y de otro. La primera parte habla, pues justamente de las advertencias que el Señor nos da. Y en la segunda parte, a partir del versículo 5, César, ¿sí lo tienes a la mano? Versículo 5. Bueno, en el texto, en la página 21, sí, del material compartido, a partir del versículo 5 nos habla de las promesas. Entonces, ¿qué te parece, Víctor, si hacemos un recuento de estas advertencias de la sección 1
Y luego contigo, César, hacemos un recuento de las promesas que el Señor nos da. ¿Sí lo tienes a la mano el texto, César? No, no lo tengo a la mano. Aquí abierto, no. Me vas a poner a buscar. Ok, ok. Oye, ya me agarraste de bajada, chava. No, es que vi tu cara, entonces me imaginé que no lo tenías a la mano. Pero déjame, ahorita te lo mando. Ok. Adelante, Víctor. Ok, estamos hablando de la sección 1 de Doctrina y Convenios y déjame la pongo aquí en pantalla, ¿no? Por aquí la tengo. Ahí está. Ahí está. Aquí lo que está tratando de decir Salvador, César, es que en esta sección vemos un ejemplo justo de eso, ¿no? De una voz de amonestación, pero al mismo tiempo una voz de promesa. Entonces vamos a ver cuál es esa voz de amonestación, tomando como ejemplo esta sección de Doctrina y Convenios, y cuál es esa voz de promesa. Por ejemplo, en cuanto a la voz de amonestación, si vemos en el versículo 1, dice, escuchado pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas y cuyos ojos están sobre los hombres. Si de cierto os digo, escuchad, pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente. Aquí vemos una voz de amonestación, ¿no? Simplemente con la palabra escuchad, pueblos lejanos, oíd juntamente. Es decir, ¿cómo podemos entender una amonestación? Podemos entenderlo como un mandamiento del Señor, podemos entenderlo como un consejo del Señor. Yo por ponerle otros sinónimos a esta voz de amonestación, porque a veces amonestación podemos entenderla como un regaño simplemente, ¿no? Pero no, tiene que ver con una voz de advertencia, con un mandamiento, con una invitación o con un consejo. Básicamente son peticiones que nos hace el Señor. Entonces, ahí está la primera, ¿no? Escuchar. Luego en el versículo, Víctor, perdón que meta mi cuchara como gollito. sí, Pero este versículo me parece que es fundamental. Primero, el presidente Nelson, cuando habló un poco sobre esto, dijo que la primera palabra en Doctrina y Convenios es escuchar. Y dijo, escuchar significa oír con la intención de obedecer. Nos explicó el por qué, no nos metamos allá, pero cuando hablamos de escuchar es, ok, oír con la intención de obedecer. Y es la primera palabra que está en Doctrina y Convenios y le habla directamente a su pueblo porque dice, oh pueblo de mi iglesia, nos está hablando a nosotros. Y luego declara quién soy, quién es. Dice la voz de aquel que mora en las alturas. Es decir, el Señor hace una afirmación categórica de que yo soy Jesucristo. El que está hablando aquí soy yo, el rey de los ejércitos, el Dios de esta tierra. Escúchenme. A todos los que hicieron convenio conmigo, todos los que son los santos de mi iglesia, escúchenme, ¿no? Entonces, Víctor, me parece fundamental ver esta parte y reconocer que es el Señor mismo quien está hablando en esta revelación. de acuerdo. Y luego vemos en el versículo 2, ¿no? Dice, la voz del Señor se dirige a todo hombre y no hay quien escape, ni habrá ojo que no vea, ni oído que no oiga. Y ya me perdí aquí, Ni ni corazón. corazón que no sea penetrado. Entonces, aquí hay otra advertencia, ¿no? Es decir, la amonestación podemos, insisto, podemos verla de varias formas. En el primer caso de escuchar es una invitación y en este segundo caso es una advertencia. No hay quien escape, no hay quien escape de la voz del Señor. Ahí nos está advirtiendo. Y luego en el versículo 4, me salto uno y voy al 4, dice, y la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días. Aquí hay otra voz entonces de advertencia a toda la gente, ¿no? De que tiene que llegar a todo pueblo. Y es una advertencia, pero es una invitación también, ¿no? Porque nosotros somos parte de esos discípulos que está mencionando aquí. Y dice que la voz del Señor tiene que llegar a todo pueblo. Entonces nos está invitando o nos está advirtiendo, según cómo lo queramos ver, a que participemos de esa predicación. Y luego me salto hasta el versículo 11
en donde encontramos otra amonestación. Dice, por tanto, la voz del Señor habla hasta los extremos de la tierra para que oigan todos los que quieran oír. Entonces, sí, la voz del Señor, como veíamos en el versículo 4, será extendida a través de los discípulos, y aquí especifica para que oigan todos los que quieran oír. Y aquí es una indirecta, ¿no? O sea, básicamente está diciendo, más te vale que quieras participar de esto. Sin embargo, tienes la libertad de si oyes o si quieres oír o si no quieres oír. Y luego vamos hasta el versículo 38, que Víctor, es... perdón. Sí, Otra vez voy a meter mi cuchara. échale. Y es que me recuerda a lo que dice la sección 29, ¿no? Decía el versículo que acabas de leer, para todos los que quieran oír. Y la sección 29 de Doctrina y Convenios, voy a citarlo, es el versículo 7. Dice, y sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, porque estos escuchan mi voz y no endurecen su corazón. Entonces, aunque quizás en el futuro profundicemos más acerca de quiénes son los escogidos, aquí podemos ver este elemento fundamental, ¿no? Escuchan mi voz y no endurecer su corazón. ¿Qué significa esto? Significa ejercer la fe para arrepentimiento y venir a las aguas bautismales. Y a partir de ahí entrar a la senda de los convenios y llevar a cabo convenios mayores y guardar esos convenios mayores. Recibir la ley, entender la ley y guardar la ley. Entonces, todos aquellos que quieran oír, la voz de advertencia es para todos aquellos que quieran oír al Señor. ¿Quiénes son todos aquellos que quieren oír al Señor? Los que, en palabras de la sección 29, escuchan su voz y no endurecen su corazón. Dicho en otras palabras, los que hacen convenios con Él. Entonces, la voz de advertencia es, aquí yo los estoy invitando a que vengan y hagan convenios conmigo. Y si hacen convenios conmigo, ¿qué va a pasar? Y lo vemos ahí en Doctrina y Convenios, ¿no? Que dice, yo el Señor estoy obligado a hacer lo que os digo, pero cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Entonces el Señor promete y pone condiciones para dar bendiciones y protección. De ahí que entonces me parece fundamental que la voz de advertencia vaya dirigido a todos aquellos que quieran oírlo. Y oírlo significa, repito, hacer convenios con Él y guardarlos. De acuerdo. Y fíjate, ¿qué tienen en común todos estos versículos que he leído? Que ahí se ve de alguna manera la voz del Señor en diferentes connotaciones, ¿no? En unas dice escuchad, como veíamos en el versículo 1. Veamos aquí en el versículo 38, ¿se está compartiendo? Ahí está. Ahí está. Vemos en el versículo 38, lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Vuelve a dar cuenta de la voz del Señor. Y dice, ya sea directamente de mí o de mis siervos, ¿no? Entonces, todos estos versículos que leímos tienen en común eso, ¿no? El Señor manifestando que su voz tiene que ser escuchada, que nadie se escapa de su voz, que ya sea a través de él o de sus siervos es lo mismo, etcétera. Entonces, ahora sí vamos a ver esta dualidad. Vamos a algunos versículos en donde nos habla directamente de advertencias o de amonestaciones. Me voy casi al principio otra vez al versículo 2 y dice, porque en verdad la voz del Señor se dirige a todo hombre y no hay quien escape, ni ojo que no vea, ni oído que no oiga, ni corazón que no sea penetrado. Advertencia. Versículo 3, y los rebeldes serán traspasados de mucho pesar, porque se pregonarán sus iniquidades desde los techos de las casas y sus hechos secretos serán revelados. Otra advertencia, ¿no? Dirigiéndose a los rebeldes. Versículos 4 y 5, y la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos a quienes he escogido en estos últimos días, e irán y no habrá quien los detenga, porque yo, el Señor, los he mandado.
otra voz de amonestación o de invitación. Si nos vamos al versículo 9, dice, sí, en verdad, sellarlos para el día en que la ira de Dios sea derramada sin medida sobre los malvados. Aquí una advertencia muy directa. Antes les decía rebeldes, aquí está hablando de malvados, ¿no? Y está hablando de la ira de Dios que será derramada sobre los malvados. Si vamos al 13, Sí. dice, y Perdón, Víctor, quiero sí, hacer una pregunta para ustedes dos, porque me surgió esta inquietud cuando estuve repasando esta sección. A ver qué piensas, César y Víctor. Fíjense cómo dice en el versículo 8. Dice, los que salgan para llevar estas nuevas a los habitantes de la tierra, les es dado poder para sellar, tanto en la tierra como en el cielo, al incrédulo y al rebelde. Sí, en verdad, sellarlos para el día en que la ira de Dios sea derramada sin medida sobre los malvados. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando habla de sellar? Dice que el Señor les da poder a ciertas personas para que vayan y proclamen las buenas nuevas. Y les es dado poder para sellar. Pero que ese sellamiento es para el día en que Él venga y derrame su ira sobre los malvados. ¿A qué se está refiriendo con eso? ¿Qué piensan? ¿qué piensas, César? Estoy viendo las citas que están ligadas y me llama la atención la que nos manda Doctrina y Convenios 128:14, donde dice, ¿y cuál los registros en la tierra relacionados con vuestros muertos debidamente llevados? Tales también los registros en los cielos. Este pues es el poder de sellar y ligar, y en un sentido de la palabra, las llaves del reino que consisten en las llaves del conocimiento. Entonces, regresando a la cita, dice aquí, es el 8, ¿verdad? Sí, A los que salgan para llevar estas nuevas a los habitantes de la tierra les es dado poder para sellar, tanto en la tierra como en el cielo, al incrédulo y al rebelde. Les platico, si pensamos en esta escritura de una forma plana, lineal, como dice el hermano Moraza, me viene la pregunta, oye, entonces cuando sale un misionero o un maestro orientador, pues él puede decir, tú te vas a ir al infierno. Y no, si esa es la pregunta, mi respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque no somos tal vez ni los primeros ni los últimos que les prediquemos a muchas de esas personas. Y Sí. entonces puedo decir la historia de mi papá. Mi papá tardó más de 15 años recibiendo y recibiendo misioneros y despachándoselos bonito, ¿no? O sea, con educación, pero pues no. Hasta que llegaron las misioneras y lo hicieron cambiar y se bautizó, se entró al templo y nos sellamos. Entonces, imagínate los primeros misioneros fracasando diciendo: "No, pues sacudimos nuestro polvo y órale, ahí". Entonces, no, no va por ahí. Lo que sí es un hecho es que cuando trabajamos en la obra del Señor llevamos registros, y en esos registros, pues, son los que vamos a entregarle al Señor. Yo creo que ahí va muy de la mano de lo que estamos hablando en cuanto a un todo en las ordenanzas y en lo que hacemos.